Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Un tema que vamos a presentar el día de hoy es muy interesante, un tema primordial para nuestra convivencia social, como es la salud mental y la interdicción. Es decir, vamos a hablar de un procedimiento que pues es presentado muy seguido en los tribunales, un procedimiento donde se trata, como ya hemos hablado en otros programas, de que las personas que no pueden representarse por sí mismas, que no pueden ejercer por sí mismas sus derechos o cumplir sus obligaciones, lo hacen a través de un representante, y esta interdicción precisamente es eso, darles esa protección a través de un tutor, a través de un curador. También vamos a hablar de la salud mental como origen de este procedimiento, pero tenemos que saber qué es la salud mental, porque realmente tenemos que avanzar en esa cultura de la legalidad sabiendo quién se le aplican estas normas jurídicas. Quiero dar las gracias a nuestras invitadas del día de hoy que nos van a acompañar con este tema. La voy a presentar a la licenciada Atenea Miranda Galindo, quien es juez primero de lo familiar del primer Instituto Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por la invitación, licenciada. También agradezco que esté con nosotros a la licenciada María del Carmen Rigal Trinidad, quien es directora de la Comunidad Terapéutica Común-A-Ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciada. Bueno, vamos a iniciar yo creo que por el tema general, que en este caso sería la salud mental. Y primero que nada, licenciada, ¿qué es la Comunidad Terapéutica Común-A-Ti? La Comunidad Terapéutica es un centro de reintegración psicosocial en donde a través de procedimientos terapéuticos con bases clínicas llevamos el proceso para que aquellas personas con un diagnóstico como es el retardo mental, la psicosis orgánica, la esquizofrenia y el trastorno bipolar tengan mejor funcionamiento como personas. Además, puedan tener una mejor relación con su familia y la sociedad. Es un lugar donde se les estructura y se les da sentido a la vida. Una vida que a partir del diagnóstico causa un caos en la familia. La gente que nace con retardo mental lo saben desde el inicio, porque hay un proceso de retardo en todo el desarrollo de las habilidades. Pero en el caso de la psicosis, la esquizofrenia y el trastorno bipolar se presentan en etapas diferentes. A mí me gustaría mucho comentar que la esquizofrenia y el trastorno bipolar se manifiestan entre los 17 y 35 años de edad, en donde nosotros tenemos gente que estaba estudiando en una universidad y aparece la enfermedad y cambia totalmente la vida de ellos. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en estos dos padecimientos se presentan en una etapa ya donde la persona toma sus propias decisiones, en la mayoría de los casos, los 17, 18 años, que es cuando nosotros adquirimos nuestra mayoría de edad, y las familias no saben que pueden tener ese tipo de padecimiento y piensan y se dan cuenta, bueno, se presentan, me imagino que los síntomas en ese momento, pero ya cuando la familia o ellos mismos se dan cuenta que tienen ese padecimiento, deben haber pasado mínimo unos 2 o 3 años después de esa situación, ¿o no? Bueno, es muy impresionante. A veces pasan hasta 10 años en llegar al especialista. Antes de pensar que es un trastorno, que hay un cambio químico en el cerebro, las personas creen que, primero, que son chiflados, que son flojos, que están usando drogas. Creen que es parte de un problema de adaptación, pero nunca piensan que es un cambio químico en el cerebro. Y es terrible para una familia que tiene un hijo en la universidad o para una mujer que está recién casada, empieza a tener estos cambios importantes. Incluso hay familias que creen que tienen una brujería, un hechizo. La gente generalmente... Según la educación de las personas. Independientemente de la educación. Nosotros tenemos la oportunidad en todos estos años de darnos cuenta que aún con educación y cultura, a veces los padres apuestan a creer otras cosas, menos que es un problema de salud mental. Es muy difícil y a veces hay que ponernos en los zapatos de sus padres o de esas familias porque creen que todo lo demás puede ser curado.
pero que haya un problema químico en el cerebro, que se deterioren las capas del cerebro, pues saben que ya hay un daño. La ley, yo creo que en este caso tiene salidas, pero bueno, vamos a ver medidas protectoras para estas personas, y una de ellas es la interdicción, licenciada. Cuando las personas se dan cuenta, a lo mejor dicen, ya, hay un dictamen médico tal vez, o hay una circunstancia, bueno, porque en este caso se requiere, se tiene que tomar decisiones a nivel familiar para proteger a estas personas. La interdicción es una de ellas. ¿Qué es la interdicción? Bueno, la interdicción está definida realmente como una prohibición o restricción de derechos permitida por la ley, y la interdicción la vamos a decretar respecto de aquellas personas que no tienen una capacidad de gobierno propio, no pueden manifestar de manera auténtica y libre su voluntad, necesitan de otra persona que las expresen. Tenemos incapacidades que pueden ser físicas, emocionales o sensoriales, donde realmente no tenemos la certeza de cuál es la voluntad de la persona que está sujeta a interdicción. El principal objeto de decretar esta figura es otorgarle una protección a esa persona que es declarada incapaz. El Estado tiene la encomienda de otorgar un resguardo y una protección a la persona primeramente declarada como incapaz y a los bienes que pudiera tener. Para eso también se tiene un procedimiento que es realmente muy rápido, es una jurisdicción voluntaria. Es decir, no hay contienda ahí. Exactamente, no hay contienda, no hay un conflicto entre partes, van generalmente los familiares más cercanos, la mayoría de las veces son los padres o incluso los esposos. La ley nos marca pautas para ver, de acuerdo al parentesco que tiene o la relación, a quién le corresponde desempeñar la tutela de una persona. Digo, es un procedimiento muy rápido donde se inicia con una petición ante el juez. Se requiere, porque la ley así nos lo piden, 3 dictámenes médicos, y también se nos solicita por parte de la ley que esos médicos acudan ante la autoridad judicial a ratificar esos dictámenes. Ahora hay médicos que de repente entendemos que la agenda es muy apretada, pero yo creo que aquí también tenemos que hablar de sensibilidad, porque también la autoridad judicial va a restringirle derechos a una persona, va a decretar que ya no tiene una capacidad de ejercicio que nosotros por ley la adquirimos al adquirir la mayoría de edad. Entonces se hacen esas ratificaciones, damos vista al Ministerio Público y se dicta una sentencia, donde ya se declara la incapacidad de la persona. Es un procedimiento sumarísimo, dura a lo mucho un mes, en lo que se tienen que respetar los plazos que marca la ley, pero le digo, estamos a lo mejor también hasta exagerando, pueden ser 3 semanas incluso. Es un procedimiento muy rápido y la intención, se insiste, es resguardar y proteger a la persona, no dejarla desamparada, que ante todo momento tenga una persona que lo represente en cualquier situación que se le pudiera presentar. Y en ese tema que como comenta la licenciada, en estos casos donde bueno, obviamente sabemos que cuando las personas no adquieren la mayoría de edad son representadas por sus padres, no hay ningún problema porque ellos pueden tomar sus decisiones. El problema, vamos a decir, legal, se presenta cuando estas personas ya adquieren un padecimiento, a lo mejor ya están casados, a lo mejor ya tienen hijos, y una empresa que manejar y todo lo demás, y entonces se requiere que alguien le ayude a eso, ¿verdad? Porque eso es importante, realmente es elemental para la justicia. Así es, sí, por eso le digo, es muy importante también que cuando se detecta el problema se busque una acreditación científica, como lo dijo la doctora, o sea, que ya esté decretado el padecimiento para ya después acudir ante la autoridad judicial con las pruebas en la mano, como se pudiera decir coloquialmente, para que ya la autoridad judicial tenga la certeza de que esta persona necesita urgentemente que se le nombre un tutor. Y cuando se va a eso, ya deben tener seguridad de que existe esa incapacidad. Así no van a probar a ver si sí o si no. Es decir, estoy seguro y por eso voy con el juez. Exactamente, porque también cuando se quiere a lo mejor abusar de los medios que marca la ley, también hay sanciones para ello, cuando no se dirigen con verdad. Okay. Aquí el fondo que queremos darle el tema es precisamente de la salud mental, que al final de cuentas yo pienso que es una de las pocas saludes que nos protegemos más, porque lo que más nos interesa es nuestra educación física, de que estemos bien para trabajar y para esto, pero yo creo que todo depende de esto, ¿no? Bueno, primero que nada hay que considerar que la salud mental está ligada a un órgano de nuestro cuerpo que se llama cerebro. Pero muchas veces tomamos más
en cuenta si un brazo se quiebra o una pierna, si hay un dolor, un problema en el ojo. Más como el cerebro no se ve, decimos, no, eso va a pasar, la persona va a poder, se va a recuperar. La persona está deprimida, pero deprimida no están hablando en el aspecto de una depresión mayor que requiere de un tratamiento especializado. Y la familia empieza de alguna manera a exigirle, es que tú puedes, tú estás fuerte. Lo que pasa es que no quieres trabajar, lo que pasa es que no quieres responsabilidades. Atiende a tu esposo o atiende a tu esposa, mira a tus hijos, pero la persona no puede, su cerebro no está funcionando adecuadamente. Entonces, hay muy poca educación sobre la salud mental. Sí. Primordialmente hay que educar, y como este programa es muy valioso porque de alguna manera estamos llevando información que la salud mental a veces no es necesariamente tener un trastorno. A veces también la salud mental está en la incapacidad de que un individuo se adapte a la vida. Va más allá, porque hay trastornos muy obvios, pero también hay otros trastornos que le hacen ser disfuncional. De acuerdo, este es un punto importante. O sea, muchas veces consideramos que, bueno, no tienen salud mental a los casos extremos, donde las personas no se pueden ni siquiera valer por sí mismas, están fuera de orientación, fuera de tiempo, completamente, en todo momento, y pensamos que esa es una afectación la más típica de salud mental, pero hay muchísimas más, ¿verdad? En este caso, que se provocan por esos desórdenes químicos que menciona usted y que muy posiblemente pueden pasar desapercibidos. Hay un punto muy importante que sí me gustaría también que se considere. Si una persona tiene un coeficiente intelectual abajo de 50 puntos, estamos hablando de una persona que tiene incapacidad de tomar buenos juicios, de que su raciocinio no le permite ser funcional. Puede actuar por impulso. Hay personas que pueden cometer un delito sin la intención de un delincuente, porque el impulso lo está enviando. Tengo hambre y no me importa cómo pueda conseguir la comida. Si robo, no estoy robando, tengo hambre. Necesidades fisiológicas, no importa el lugar, y están cometiendo faltas a la moral, ¿verdad? Sí. Entonces la persona va a responder a su impulso y ellos no pueden entender qué es lo que está pasando. Es una población muy desprotegida, muy vulnerable. Vamos a hacer un pequeño corte en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es dialogosjudiciales@pjnl.gov.mx, donde puede enviarnos comentarios, sugerencias de este programa, los temas que quiere que tratemos aquí y que son de interés para usted. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de salud mental e interdicción, es decir, estamos hablando de la causa y del procedimiento que se toma para proteger a las personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. En este caso estamos hablando de aquellas personas que por algún padecimiento clínico no tienen salud mental, pero tenemos primero que saber qué es la salud mental y después ver el procedimiento propiamente. Ya la licenciada Tenea nos explicó a grandes rasgos el procedimiento, pero hay problemáticas que se presentan ahí, licenciada, muchas veces relacionadas con la poca información que tienen las personas de reconocer los trastornos y también de qué tipo de médicos llevar. ¿Cuáles son los principales problemas que se pueden presentar cuando se pide la interdicción de una persona?
Bueno, los principales con los más comunes que nos hemos topado es a veces que los dictámenes no están hechos por especialistas en la materia. A veces nos ha tocado que un oftalmólogo nos habla de una incapacidad de una persona y pues realmente no nos da luz, no le explica al juzgador lo que necesitamos saber para decretar un estado de interdicción. Necesitamos un examen exhaustivo de un médico psiquiatra de preferencia. A veces los psicológicos nos pudieran ayudar, pero lo ideal es de parte de los psiquiatras, que son los que realmente pueden detectar esos trastornos químicos que dan en el cerebro y que afectan la capacidad de gobierno de las personas. Que nos digan sobre todo cuánto tiempo llevan tratándolo, cuál es la enfermedad que detectaron o el trastorno, mejor dicho, que detectaron, si es apto para la vida, si es apto para trabajar, para gobernarse a sí mismo, si es una persona independiente o autónoma o requiere de otra persona para su cuidado personal, de higiene y para llevar a cabo su actividad cotidiana, que nos indiquen si es una persona que está ubicada en sus esferas de persona, tiempo, espacio. Son requisitos que sí se deben de cubrir en los dictámenes para poderle dar una claridad al juez sobre si la persona realmente tiene o no una capacidad de gobierno propio. Y el especialista no solamente les dice eso, sino también les fundamenta clínicamente el porqué. Entonces, cosa que no pasaría con un médico de otra especialidad. Así es. Realmente por el rango de especialidad que tienen, nos dan a veces una explicación muy exhaustiva de los orígenes y el avance que ha tenido el trastorno y las consecuencias y hasta cómo pudiera presentarse la problemática futuro para la persona, exponiéndole al juez realmente la necesidad de designarle un tutor o un representante a esa persona. Muy importante. Es decir, también el médico no solamente le va a decir cómo está ahora, sino también cómo va a estar después. Sí, si no toma un tratamiento, si no le nombra el tutor. Exactamente, o sea, a veces nosotros hasta le preguntamos al médico cuando van a ratificar, oiga, ¿es reversible el trastorno que presenta? Y realmente yo creo que el 90% de los casos nos dicen que son trastornos irreversibles. En este caso, los jueces hacen una visita con las personas para verlas, para platicar con ellas, hacer algún test, algo por el estilo. ¿Es común esto? Algunas veces sí se presenta, que incluso van las personas, porque a veces hablamos de que son los papás, la mayoría de los casos, ya son a veces personas mayores que llevan a las personas ante el juez y el juez les empieza a hacer alguna serie de preguntas o interrogatorio para ver sobre todo, básicamente lo que necesitamos es saber, ¿está ubicado en sus esferas de persona, tiempo y espacio? Si nos damos cuenta que no, entonces ya nos damos cuenta que la persona pues realmente es casi seguro que presenta una incapacidad. No tiene una aptitud para decirle al juez a veces ni su nombre, a veces nos dicen el nombre de algún personaje que está de moda o a veces piensan que todo el año es Navidad y realmente pues sí nos da una pauta para pensar que esta persona está afectada de sus facultades mentales y no tiene lo importante, la capacidad de gobierno propio. Muy bien, en este caso, como vemos aquí el procedimiento va impulsado por un tercero, ¿verdad? No por la misma persona que se sabe que no está capacitada para tomar decisiones. Cuando esto sucede, ya imagino que en su cotidiana actividad profesional, que es esta de la comunidad terapéutica, hay dos grandes metas o retos para ustedes, la persona que sufre este padecimiento y la familia. Así es. ¿Cómo ustedes ven qué hay que hacer con cada uno de ellos? Bueno, es que tenemos los beneficiados directos y los indirectos. Ajá. El enfermo cambia la vida de la familia y a la familia hay que educarla. Hay que educarla en que este es un diagnóstico, requiere de un tratamiento farmacológico especializado y de otra medicina que es el programa de reintegración psicosocial. Y tenemos que enseñarlos a vivir con su paciente. No es fácil cargar en la vida con un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. ¿Sí? Claro. Hay muchos de estos pacientes que sí quisiera yo subrayar, licenciada, que están ubicados en tiempo, en espacio y en información general, pero su capacidad de juicio está sumamente alterado. Nosotros hemos tenido casos muy graves en donde el papá muere, deja un fideicomiso a los hijos, pero resulta que uno de ellos es una persona con un diagnóstico de salud mental muy hábil, muy capaz, pero su capacidad de juicio no funciona. Y tenemos un problema muy serio, porque ese fue un caso que vivimos. Él le dio poder al abogado
para que pudiera actuar sobre sus bienes y al final se quedó sin bienes. Aquí es el caso, pienso que más grave, ¿no? El caso donde no es evidente esa incapacidad y solamente se puede saber por cuestiones indirectas, es decir, por decisiones que usted ve que son sumamente erróneas y que, bueno, digo que darle un poder a un abogado es erróneo, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, o sea, poner en riesgo no solamente sus bienes, su vida misma y muchas cosas más, o poner en riesgo a los demás con ese tipo de decisiones. Entonces, eso también requiere que las familias sepan cómo actuar ante esos casos, ¿no? Así es. El problema es que en salud mental se invierte muy poco. Desde las propias familias, claro, desde la política pública. Personalmente uno... Sí, y personalmente, sí. Lo último que hay que atender es el dolor de cabeza, el malestar, la ansiedad, o por qué me siento incómodo si estoy bien y tengo todo lo necesario. Pero hay algo internamente que me hace sentir muy mal y que no me permite funcionar como debo funcionar en mi trabajo, y las relaciones interfamiliares son caóticas. Entonces nunca se pregunta qué está pasando. Se dice, es que tiene muy mal humor, es un desadaptado. Pero nunca se piensa qué puede haber atrás de todo esto, si es un indicador o no de que hay una alteración. Claro. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que la educación en las familias es muy importante, de que la salud mental es necesaria. Hay un escrito, yo comentaba en días pasados, de Benedicto XVI, Benedicto sí, es 16, ¿Actual? Sí, actual. Sí, sí. Hizo una carta a la juventud católica en el 2006, en unas jornadas de la salud, y les dice que por favor apuesten a la salud mental, que hay una cuarta parte de la humanidad con estos padecimientos. Y además, dice, hay muy poco apoyo sociosanitario y económico de los países para atenderlos. Cuando un líder social está preocupado por lo que está pasando a nivel del mundo, es que estamos hablando de un problema grave. Y eso fue en el 2006. Y la Organización Mundial de la Salud, en su lema, en este año, que octubre es el mes de la salud mental, es invertir en salud mental. O sea, tenemos que invertir. Nosotros, los seres humanos, en lo que menos pensamos es en apoyar el bienestar de nuestro cerebro. No apoyamos ni damos soporte porque aguantamos mucho. ¿Y qué sucede? ¿Cuánta gente muchas veces de repente ya no pudo en su trabajo, se sintió tan mal que ya se discapacitó porque su actividad laboral no puede funcionar? Sí, bueno, y la verdad es que cuando nosotros dependemos del cerebro en todo, y cuando le cargamos, no solamente no lo descansamos, sino lo seguimos metiendo cosas, realmente en algún momento, aunque querámoslo o no, tenemos que darle alguna atención a... Sí, yo creo que aquí quiero puntualizar. Si la familia tiene una persona con un padecimiento, que no le dé pena, que lo lleve al especialista. Hay especialistas en el sector público, de la Secretaría de Salud, del IMSS, el ISSSTE, el ISSSTE-León, maestros. Hay centros periféricos de la Secretaría de Salud. Hay maneras de atender a los pacientes. Ahora, hay políticas públicas que apoyan en farmacología, como es el Seguro Popular, ¿sí? Hay instancias de gobierno que también apoyan. Yo creo que está a la mano de la gente el atender la salud mental. Lo que pasa es que hay un grave desconocimiento de esto. No deben de tener miedo ni vergüenza que hay un familiar con uno de estos padecimientos, número uno. Número dos, entender que la farmacología no es adictiva, porque hay mucho temor respecto a los fármacos psiquiátricos, Sí, claro. que es necesario para que la química del cerebro se restablezca. Además, esto va a permitir mejorar el funcionamiento, porque si agregamos a una persona con un diagnóstico de salud mental una personalidad difícil, se vuelve una bomba de tiempo. Si tenemos una persona con una esquizofrenia paranoide y una personalidad narcisista,
es muy difícil. Si una persona normal con una personalidad narcisista no es fácil de manejar, claro, ni de funcionar, imagínense una persona con un diagnóstico. Así es. Entonces, tenemos que educar de que requieren de fármacos, que hay fármacos de primer nivel y hay fármacos también no caros. Y yo creo que esto es un punto de crear conciencia de que el tratamiento es necesario, el tratamiento farmacológico y el tratamiento terapéutico. Bueno, vamos a hacer, si me lo permiten, un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Y bueno, es muy interesante esto porque la verdad, las circunstancias de la interacción y de la salud mental se dan en el contexto de la ignorancia en muchas situaciones en la relación con estas personas, seamos familiares o no de ellas, y también en la situación de que, como usted lo comenta, en la cuestión de las terapias o de los tratamientos que se dan, de que los miedos que se da de que tengan adicciones y posteriores. Pero es un punto que nosotros debemos reflexionar aquí y es por eso que lo traemos hasta usted a través de Diálogos Judiciales. Y si, bueno, obviamente usted puede comunicarse con nosotros para ver otros temas de su interés a través de las redes sociales. En Facebook tenemos el usuario del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, o en Twitter el usuario @Poder Judicial NL, ahí también puede tener una interacción con nosotros, comunicarse, hacernos preguntas y también sugerirnos temas interesantes para usted. Ponemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de salud mental e interdicción, es decir, qué es la salud mental, cómo la podemos observar, cómo podemos nosotros mejorarla para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros amigos, para aquellas personas con las que todos los días a lo mejor tenemos alguna relación de trabajo y que vemos que podemos ayudarle en algo. Bueno, también nuestra propia cultura sobre la salud mental es muy importante para saber cómo reaccionar en diferentes casos. Y bueno, la licenciada Regal nos ha dado una explicación, yo creo que muy amplia y muy puntual sobre este tema. La licenciada Tania nos está hablando precisamente de la interdicción, de esta protección y también a quién le beneficia y a quién no. Digo, porque habrá casos en los cuales a lo mejor las personas no ocupan tendrán algún padecimiento, pero pueden valerse por sí mismas cuando están bajo tratamiento y demás. Pero habrá otras donde es necesario que el juez intervenga, que dicte un tutor, que dicte un curador, de esta manera protegerlo. Pero ¿a quién le beneficia más? ¿A quién le beneficia que se cree una interdicción, licenciada? Yo creo que el beneficio es para todos, es una cuestión que protege, como ahorita lo señaló la doctora Rigal, es una cuestión que se trata de proteger partiendo del incapaz, pero a toda la familia. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que ahorita señaló, pues al muchacho, a lo mejor porque no se declaró una interdicción en su momento, perdió su patrimonio, a lo mejor también dejó desprotegida a su familia, a lo mejor también ya se necesitaba tomar decisiones también sobre su persona. Entonces es una protección integral para todos. Primero que nada es para la persona del incapaz, para asegurarnos que haya alguien que tome las decisiones por él, las decisiones adecuadas, que haya un auténtico resguardo, para que la familia también tenga la tranquilidad de que hay alguien que está velando por los intereses, por la persona y por los bienes del incapaz. También para que se le brinde una educación adecuada a la persona y a la familia, que se pueda, el tutor tiene la obligación de velar por la educación de la persona, como lo digo y reitero, de la familia, de asegurarse que la enfermedad o el padecimiento o trastorno que tiene la persona sea tratada. El tutor también tiene la obligación de administrar los bienes, de hacer inventario, de representar a la persona, porque hay ocasiones en que alguien se quiere pasar de listo y intenta acciones en contra de personas incapaces. Claro. Y requieren también que haya alguien que los esté defendiendo, que es el tutor, que se encargue a lo mejor de promover acciones de nulidad para dejar sin efectos algún contrato, alguna acción que haya ejercitado el incapaz. ¿Sí? Realmente la protección que otorga el tutor es muy vasta, es
casi como una sustitución a los padres. Es esencial. Y bueno, obviamente ustedes, los jueces, la experiencia que les da este tipo de procedimientos los hace ver un poco más allá, qué es lo que se requiere, porque vemos, el derecho es cambiante, se ajusta a nuestras necesidades sociales, y ahora vemos también que ante este nuevo conocimiento, porque aunque la salud mental es algo que siempre ha existido, digo, los padecimientos de tipo, ha sido poca la reacción legal que se ha tenido. La televisión tal vez sea el ejemplo más típico para ese tipo de casos. ¿Qué cosas vienen en el futuro, qué cosas se pueden visualizar para poder mejorar esa atención a esas personas? Yo creo que hay mucho que hacer, tenemos muchas áreas de oportunidad, realmente sobre todo en la cuestión legislativa. Ahorita se nos piden 3 dictámenes médicos, pudiera ser lo ideal que se bajaran a 2 nada más también para... Porque también para muchas personas puede ser costoso. Difícil y costoso ir a 3 psiquiatras, por ejemplo. Y personas de escasos recursos, donde también no solamente tener una persona con afectación mental pues les puede costar dinero y trabajo, sino también, pues, imagínense hacer un procedimiento con esa naturaleza, ¿no? Exactamente, por eso digo, sería lo ideal. También hay personas como las que tienen el padecimiento de síndrome Down, que tienen una incapacidad muy perceptible, y realmente ahorita la ley nos pide el examen del cariotipo para evidenciar la presencia de la trisomía 21. Entonces, a lo mejor ahí bastaría que la ley también fuera más flexible, en el aspecto a lo mejor de que nada más con la vista del juez se pudiera detectar el padecimiento, o a lo mejor solamente algún dictamen médico, no precisamente la que evidencie el cariotipo o la trisomía 21, perdón, porque pues sí, que es carísimo además. Exactamente, aun y cuando sean con instituciones públicas, hay un costo que tienen que cubrir las personas, y sí es algo excesivo realmente. Sí, que puede ser que ante la evidencia de esos padecimientos o de esa naturaleza del ser humano, pues pueda el juez protegerlo. Al final de cuentas sería mientras no hubiera una oposición a esas circunstancias. Así es. Y bueno, para eso sería siempre beneficiando, y que el tutor tiene que siempre tomar decisiones en beneficio de las personas. Exactamente. No podría de vender sus bienes y demás porque no tiene esa facultad, ¿verdad? Exactamente, y también por eso tenemos la figura del curador. El curador también es quien está vigilando que el tutor actúe de una manera honrada, de una manera correcta y con apego a la ley. El curador es como quien dice, es el que lo está vigilando en todo momento para que el tutor se rija como tiene que ser y ejerza una auténtica representación. Bueno, y aquí también viene el seguimiento que se le da a ese tipo de situaciones legales propiamente. Una vez que se ha nombrado un tutor, me imagino que él tiene que rendir cuentas y tiene que estar el juez siempre bajo la vigilancia de él mientras dure, si fuera reversible, o si no, siempre hasta que fallezca la persona, ¿no? Así es, el tutor tiene la obligación de estar rindiendo periódicamente lo que son inventarios, avalúos, dando cuentas de administración de los bienes que tiene el incapaz, y en enero de cada año tiene que revisarse por parte del juzgador el adecuado desempeño de todos los tutores, precisamente para que el juez también tenga la certeza de que hay una adecuada representación y un adecuado resguardo de la persona que es incapaz. Muy bien. Licenciada Rigal, en el tema ya propiamente más específico de lo que hace la comunidad terapéutica que usted representa, Community, ¿cuáles son las actividades primordiales para este tema de la salud mental? Bueno, primero que nada, para que una persona esté dentro de la institución, debe tener un diagnóstico de un psiquiatra. Hay casos muy obvios, como las personas orgánicas que están frontalizadas y que para nosotros es muy fácil reconocer, ¿verdad?, que no necesitamos de la evaluación del psiquiatra porque ya trae toda una historia. Los autistas también, que lamentablemente no están considerados dentro de la ley porque muchos papás batallan de que es un síndrome, que es un trastorno del desarrollo cuando inicia, pero son personas incapaces, como lo es la esquizofrenia. También nosotros requerimos de que ese médico tratante esté administrando los medicamentos y que la familia se responsabilice. La falta de medicamentos a veces los llega a alterar y cometen graves errores. No sé si aquí es posible pensar que la ley también debería ser dura con la familia, porque han sucedido muchos actos graves que la prensa dice, persona con problema de sus facultades mentales mató con un blog a su abuelo o a su tío. Y en comentarios con
conocidos psiquiatras dicen, él fue paciente del hospital y no le estaban dando medicamentos. Entonces, yo creo que por eso se requiere saber que estén medicados adecuadamente. No quiero decir que todos son agresivos, bueno, es un impulso. Sí, ¿sí? y bueno, y eso son los casos muy extremos. Muy ¿no? extremos. Sí. Bueno, luego, nosotros evaluamos el paciente las áreas de oportunidad que funcionan en su cerebro con las que tenemos que trabajar y pedimos un inventario de las conductas inadecuadas que tienen en el entorno familiar y en el entorno social para trabajar con esas conductas y hacer un equipo con la familia, porque la institución no puede hacer todo. Dentro del programa se trabaja la rehabilitación neuropsicológica, el programa cognitivo-conductual, la psicoterapia, la terapia emocional, psicoeducativo, para que puedan pasar a los talleres de arte, al taller de serigrafía, papel reciclado, al taller de manualidades, a las actividades de deportes y al taller de panadería, que es el taller, bueno, todos son delicados, ¿verdad? Pero es un taller donde se requiere más precisión. Claro, sí. Y bueno, porque en ciertos casos es peligroso por los hornos. No tocan hornos ellos. Ah, La chef tiene mucho control, entonces ellos pueden aprender a amasar, okay. pueden aprender a medir, pueden aprender ciertas actividades a un 80%, pero no tocan hornos, no hay cuchillos, nada que se expongan. Ahorita dijo algo que me pareció muy interesante en ese caso de castigar, bueno, o de sancionar la conducta de los familiares que no están dando cuidado a estas personas. Yo creo que aquí hay una equiparación con los niños. Usted comentaba ahorita que niños atrapados en cuerpos de adultos. Y obviamente cuando pues sucede los maltratos que se dan por ignorancia muchas de las veces a personas con otros padecimientos, es como si se lo dieran a un niño. Realmente la verdad es que nosotros, bajo una visión de derechos humanos, tenemos que darnos cuenta de que debemos también actuar más en términos de ley, en términos de actuación práctica de las autoridades para proteger a estas personas y también representarles en caso de que los familiares no quieran hacerlo, ¿verdad? Sí, así como decía la licenciada Tinea de que son incapaces de gobierno, esas personas, es precisamente porque no pueden ser responsables de sus actos. Puede ser que alguien llegue a la casa y le dice, te vendo lo que tengo aquí, porque necesita dinero para comprar cuentos, Sí, refrescos, comida. Y hemos tenido casos de que la mamá llora, es que mi hijo abrió la puerta y vendió lo que teníamos adentro de la casa. Y voy y le digo a la persona que no es válido porque mi hijo está enfermo, pero no pude hacer nada y se llevaron la televisión. Entonces nosotros hemos invitado a que se acerquen a hacer el juicio de interdicción. Sí resulta un problema para las familias 3 cartas que sean amparadas por psiquiatras, por 3 psiquiatras. No es tanto el problema el que el psiquiatra haga la carta, el problema es que el psiquiatra tiene que dejar su consulta. Y tiene que dejarla 3 horas o 4 horas por el tiempo de traslado, la estancia dentro del juzgado, y entonces eso se convierte en un caos. Yo creo que sería una buena propuesta ver de qué manera se puede agilizar en forma efectiva estos dictámenes psiquiátricos. Darles valor a los mismos en esos casos sin necesidad de ratificación, por ejemplo, para que pudieran también las personas no quería que fuera hicieron el gasto, porque el psiquiatra no nomás hace la carta, a ver, lo ve y ya, no, tiene que hacerle una evaluación y tiene que considerar muchas cosas, o sea que también para el psiquiatra representa una actividad profesional bastante amplia y entonces ir, como se lo dice, pues es otra más. Vamos a otro corte, si nos lo permite, aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos también que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Busque en cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León, aparecerá nuestra página, o bien con la dirección www.pjenl.gov.mx. Ahí puede encontrar información de nosotros que le puede servir en su vida diaria. Volvemos un instante.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema salud mental e interdicción. Es muy interesante ver ese tema de la salud mental porque no es algo que cotidianamente tengamos a la mano para conocer y bueno, muchas veces le damos la vuelta incluso a conocerlo porque pues como lo comentaba la licenciada Rigal, nadie quiere verse en esa situación, pero bueno, muchas veces no es una decisión que se tome propiamente, sino es básicamente el afrontar estos problemas para resolverlos, para tenerlos controlados y también para tener una vida más feliz, porque el tener una persona, tener un familiar con este tipo de padecimientos no quiere decir que nuestra vida se complique de más, sino simplemente es cambiar nuestra forma de vida para tratar de adaptarnos a ella y es algo que debemos de aprender. Obviamente el tema de la interdicción que hemos estado tratando es una salida pues, muy buena porque se nombra un tutor, como lo comentaba la licenciada Atenea, se nombra un curador que es el que vigila al tutor y de esta manera se puede dar esa protección. Ahora, estamos hablando también aquí, licenciada Atenea, y usted nos lo comentaba, de que tiene que flexibilizarse un poco, hacerse más flexible el procedimiento, que ya lo es de por sí, que es rápido, que es ágil, pero bueno, buscando también darle ciertas ventajas a las personas de escasos recursos o bien a aquellas personas que no pueden darse el lujo de pagar 3 psiquiatras, por ejemplo, y demás. ¿Qué otros temas considera usted que debemos de tocar aquí para que la gente esté más o menos al día en lo que es la interdicción? Bueno, primero que nada que tengan la plena certeza de que el juez tiene una obligación constitucional de velar también por los intereses de los incapaces. Sabemos también de la problemática que puede ocasionarle a los psiquiatras el dejar la consulta, como ahorita lo comentaba la licenciada Rigal, y hay la posibilidad también de que la autoridad judicial se traslade a recabar las ratificaciones. Hay ocasiones en que pues salimos, se va el juez, el secretario, vamos al consultorio, el doctor nos recibe, ahí mostramos el dictamen, lo ratifica y si el juez estima necesario hacerle algún tipo de pregunta o cuestionamiento para revestir la validez del dictamen, lo hacemos, terminamos con la diligencia y nos vamos y ya está convalidado el dictamen, por así llamarlo. Entonces también tenemos la autoridad judicial el interés de que la gente perciba también que somos sensibles, también estamos preocupados e interesados principalmente porque las personas que no tengan esa capacidad de gobierno sean representadas y por eso nos trasladamos a veces a obtener las ratificaciones de los médicos. Claro, pues es muy importante porque muchas de las veces son médicos que trabajan en áreas de seguridad social del Estado, sí, que pues tras sacarlos ahí perjudicamos no solamente no es cuestión de dinero, sino es cuestión de que mucha gente ha esperado mucho por esa cita y nosotros mandándolos traer somos a lo mejor insensibles a esos puntos, pero es muy importante esto, colaborar un poco con este procedimiento. Sí. Y los puntos también interesantes aquí serían las obligaciones de las familiares. Obviamente aquí también los familiares tienen una obligación, aunque no son los tutores, de seguir viendo por estas personas, ¿no? Así es, también como lo comentaba hace rato la licenciada Rigal, de las personas no tengan miedo, no tengan temor a que se va a estigmatizar a la persona, piensan que porque les vamos a declarar una incapacidad van a estar señalados o van a estar apuntados, no, es un beneficio, es realmente dar una auténtica protección porque lo requieren, lo necesitan. La familia tiene que estar al pendiente, acudir sin ningún miedo ante la autoridad judicial porque a final de cuentas estamos para servirles y para dar una protección y hacer efectivos los derechos que tienen los incapaces de tener un resguardo, de tener quien los cuide, de quien vele por sus derechos. Entonces que no tengan miedo a acercarse. Los procedimientos son rápidos y también se tiene que dar un seguimiento al proceso y una vez concluido también a velar por los intereses del incapaz, darle un seguimiento al tutor, al curador. También la familia puede estar totalmente en comunicación con la autoridad judicial, a ver cómo está el procedimiento, alguna situación que noten que les genere alguna duda o incertidumbre, pueden acudir y expresarla ante la autoridad judicial para que tome las determinaciones necesarias. Bueno, y también decirles que el Instituto de Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado de Nuevo León es una institución muy valiosa, sus abogados son muy profesionales, son personas que tienen amplio conocimiento sobre estos temas, que participan en el proceso con los jueces y sobre todo pueden darle una asesoría gratuita, que ya es una gran, pero solamente profesional. No duden en buscarlos, a los abogados de oficio que le llamaban antes, ahora a abogados defensores públicos. Y bueno, licenciada Rigal, ahora pasando otra vez al tema de la salud mental, ¿qué recomendaciones puede usted hacer a esas personas que ahorita tienen un problema de este tipo, están conviviendo con una persona que tiene algún problema de salud mental y que pues, no saben mucho qué hacer porque también hay un proceso de aceptación que se tiene que realizar? Bueno, primero que nada, así como se tiene
que aceptar que hay un cáncer, que hay un VIH-Sida, que hay una diabetes. También se tiene que aceptar que hay un problema de salud mental y que hay que acudir al especialista. No es el internista, es el psiquiatra. Y este psiquiatra va a evaluar al paciente, va a dar el diagnóstico preciso y va a indicar el tratamiento necesario. A la par, hay que buscar un centro de reintegración psicosocial porque hay que estructurar la vida de estos pacientes y darle sentido. Porque dentro de la casa el paciente va del sillón a la cama, de la cama al sofá, a un rincón, fuma cigarros, come a todo tiempo y toma refrescos de cola. Y la familia no puede estar sosteniendo una vida de ese tipo. Y lo primero hay tolerancia, después hay agresión. Entonces hay que estructurar la vida. Si resulta caro no la institución, como es el caso de nosotros, les resulta muy caro el transporte, porque tenemos familias que pagan de 60 a 80 pesos por un día y han tenido que reducir su estancia con nosotros porque es imposible. No obstante, hemos luchado con la tarjeta de discapacidad porque estos diagnósticos no están contemplados dentro de que son personas con problemas mentales. ¿Sí? Entonces, tienen que acudir a la otra medicina, que es la que, como les decía, da el sentido a la vida, les estructura el día, les enseña que lo que se empieza se termina, poco a poco los acompaña a que no claudiquen durante su estancia, se les hace claro entender que hay síntomas, que no tengan miedo a los síntomas, que los hablen y que si necesitan una consulta de urgencias, no duden en acercarse al centro donde los están atendiendo. Nosotros los acompañamos a estos pacientes durante el día y vamos poco a poco llevándolos a sentirse capaces, que a pesar de lo que tienen, vale la pena lo que son. Sí, bueno, de alguna manera siempre va a ser difícil para las personas aceptarlo, pero entre más asuman esa responsabilidad, entre más rápido tomen medidas, porque usted lo comenta, viven de esa manera y toman las acciones correctas, más rápido van a poder solventar esos problemas y su vida ser mejor, ¿no? Van a funcionar mejor, ¿sí? Van a ser más funcionales, además la familia se va a sentir mejor, menos culpa y van a ver sonreír a su paciente y ellos se van a sentir bien. Quizás no felices, pero se van a sentir bien. A lo mejor después se sienten felices, claro, porque ven que su paciente tiene otra forma de ver la vida y que aprenden a amar la vida y que tienen deseos y que tienen la intención también de tener éxito, porque nosotros los vemos con nuestros corredores, tenemos un equipo de corredores hasta de 21 kilómetros y cada vez que llegan a la meta, no importa si es de 10 o de 15 o de 21 o de 5, llegan con los brazos en altos como diciendo, pude hacerlo. Yo creo que si algún día podemos captar esas imágenes, sería maravilloso de ver que ellos también tienen retos y quieren cumplirlos. Entonces yo creo que esto es lo mejor, invitar a las familias que acepten que hay una enfermedad, que muchas veces estas enfermedades pueden tener muy buen control si les dan los medicamentos. Durante la experiencia clínica nos hemos dado cuenta que los que menos atención reciben, más daño tiene su cerebro. Alicia, ¿tenía alguna última recomendación en este programa para las personas que tienen esta necesidad legal de acudir a la interdicción? Pues nuevamente nada más reiterar que hay instancias, hay también modos de defensa o de conseguir abogados que realmente son gratuitos, como el Instituto de la Defensoría Pública, que se acerquen, no tengan miedo. Se requiere también cubrir la salud física, pero también cubrir el punto legal, para que haya una cuestión, siento yo que es una cuestión multidisciplinaria, ¿no? Necesitamos salud, necesitamos la cuestión jurídica para darle una auténtica protección a la persona y darle una tranquilidad a la familia. ¿Y a la sociedad? Así es. Alicia, ¿algún teléfono donde pueden comunicarse con ustedes en caso de que quieran conocer lo que ustedes hacen? Con mucho gusto, 83 46 21 57, 83 46 2653. Nuestra página es www.comunati.org.
Muy bien, y ahí pueden encontrar la información donde se encuentra. Ahí hay algo de información, sí. Muy bien, pues bueno, le agradecemos mucho a ustedes que hayan estado con nosotros aquí en Diálogos Judiciales con este importante tema. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón. Es verdad, perdón. Lo esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales, donde veremos el tema de presunción de inocencia, cómo se vive en nuestro sistema de justicia. Lo esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche, aquí en TV Nuevo León. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. ¡Comenzamos! Gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, que como ya se dijo es para aumentar nuestra cultura de la legalidad, conocer nuestros derechos, cumplir nuestras obligaciones, exigir que se cumplan las obligaciones de los demás y también que se respeten los derechos de los demás. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es el proceso mercantil. Bueno, básicamente lo vamos a ver desde el punto de vista de cuáles son las etapas que se manejan en este procedimiento para que si usted por alguna razón se ha involucrado en él, sepa qué enfrentarse, cuáles son los tiempos que se tardan y saber, bueno, de alguna manera la incertidumbre siempre es lo que nos ocasiona más miedo, pero al saber cuáles son las etapas del procedimiento, usted también sabrá qué exigirle a su abogado y también saber qué puede pedirle al juez en cada momento. Para ello hemos invitado a nuestros panelistas del día de hoy, a quienes voy a presentar y agradezco mucho que estén con nosotros en este día, al licenciado Alberto Ortega Pesa, quien es juez quinto de jurisdicción concurrente o mercantil del Primer Instituto Judicial. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Francisco Javier Martínez Briones, quien es juez tercero de jurisdicción concurrente o mercantil del Primer Instituto Judicial. Muchas gracias por invitarme.
Gracias. Y nos acompaña también el licenciado Javier Ramírez Lovera, quien es juez sexto de jurisdicción concurrente o mercantil del primer distrito judicial. Gracias por la invitación. Bueno, tres jueces mercantiles precisamente para hablar del tema del proceso mercantil, y me gustaría primero empezar con el tema de cómo inicia un proceso mercantil. Ya antes en otros programas hemos hablado de lo que es el proceso civil y cuáles son las características que reúne la demanda, la contestación y demás. En este caso, el proceso mercantil se rige bajo una ley federal, ¿así, licenciado Ortega? Así es, el Código de Comercio, ¿verdad?, es propiamente la legislación que regula este tipo de procedimientos mercantiles. En estas disposiciones podemos encontrar con facilidad cuáles son los actos jurídicos que se van a regular por este tipo de código, y entonces cuáles van a ser los actos jurídicos que se van a considerar como actos de comercio para efecto de poderlo sujetar a un procedimiento ventilado con leyes mercantiles. Esto es el primer paso que se debe detectar para efecto de que, bueno, el abogado que tiene un problema ante sí pueda primero definir de forma clara si el asunto que tiene lo va a ventilar a través de una vía civil, o bien si es reconocido por estas disposiciones como un acto de comercio, ver si va entonces a optar por alguna de las vías que están señaladas en el Código de Comercio para efecto de dilucidar su conflicto. Es entonces primero hay que darse la tarea de definir este punto para efecto de una vez determinado que se trata de un conflicto mercantil, bueno, se tiene que escoger la vía, ¿verdad? Una de las... Es decir, el procedimiento adecuado para cada caso. Exacto, el camino procesal que tiene que seguir para efecto de poder obtener pues alguna resolución favorable. El Código de Comercio marca algunas vías que ya estaremos comentando, y cada una de estas, cada uno de estos caminos pues tiene consecuencias procesales diferentes, dependiendo de cuál es la que haya escogido el abogado al momento de pues interponer su demanda. Cuando yo tengo un problema mercantil, bueno, de cualquiera que este sea, pues acurro al abogado, hace el análisis